Periodística que emprendió esta propagación de estos audios que, como digo, pues ha tenido muchísima cola. Gustavo, gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer. Lo primero, Gustavo, el propio fiscal de la Nación ha decidido investigar a quienes filtraron los audios que develan pues esta corrupción. Antes hubo un primer escándalo con la orden fiscal de allanar prácticamente IDL Reporteros, que eso quedó en el camino, hubo toda una serie de muestras de solidaridad. Fue enfrentada por Exacto, nosotros exacto. y tuvieron que recular. Exacto. No es que no lo intentaran, quisieron perpetrarlo. Los enfrentamos decididamente y recularon. Ahora dicen que no va contra la prensa, pero igual uno se pregunta entonces contra quién va, porque si lo que están haciendo se supone es combatir una supuesta intención artera de debilitar los audios como prueba, no se está entendiendo. ¿A qué juega la Fiscalía en este caso? ¿Qué te parece la situación? Mi primera impresión es que es una acción irracional del nuevo fiscal de la Nación, de Pedro Chávarri, que además es irracional cuando tú ves de que hay una contraposición de una o dos cosas que están bien hechas, como ha sido, por ejemplo, las determinaciones que tomó respecto de la formación, las reformas, en el caso del equipo que investiga Lavallato, con lo que está haciendo en este caso. Mira, no solamente está buscando de investigar, supuestamente, cómo se produjo la filtración de los audios, sino que ha señalado ya, incluso, a la fiscal Rocío Sánchez como la parte central de la investigación que debe hacerse. Y lo peor, ha encomendado al fiscal supremo de control interno, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, Implicado en los audios. que está implicado en los audios. Así es. Y que además es la persona que mandó una carta intimidante, amenazadora, tanto a nosotros en el reportero como al otro lado en Panorama, en el que primero exigía que le diéramos todos los audios y en segundo lugar nos conminaba, y esa era la palabra, nos conminaba a delatar los nombres de las fuentes. Por supuesto que le respondimos que no lo haríamos jamás bajo ninguna circunstancia y lo denunciamos por haber hecho un atentado contra la libertad de prensa y por ir contra la legalidad del país. Bueno, esto es la segunda parte de eso mismo, Él ¿no? en su momento reculó, pero luego se apartó de la investigación. Pablo Sánchez lo apartó de la investigación y yo tuve entendido que Chávarri incluso le había pedido que salga, que deje de actuar como fiscal a cargo de control interno por los problemas que él tenía, porque luego de que hizo eso, él salió en los audios. En conversaciones con una de las personas que ahora está detenida y además de eso, en una fotografía en la que está, digamos, toda la alegre banda festejando. Entonces, él tiene por lo menos un grave conflicto de interés. Pero eso en cuanto a Rodríguez Montesa. Pero lo que resulta es que también Pedro Chávarri sale en los audios. También él tiene problemas. Así es. También él tenía un trato amical con no solamente Pareche para empezar. Y además, cuando se salieron las primeras cosas, mintió. Así es. Salió en las segundas, volvió a mentir. Salió en las terceras, mintió por tercera vez. Y luego, cuando se acumuló la evidencia, tuvo que reconocer que había mentido y dio una excusa que era de lo más endeble para justificar eso. Entonces, ahora, el señor comprometido con los audios encarga a otro comprometido con los audios que ya tiene un prontuario respecto de lo que ha hecho antes para que investigue cómo se hicieron esas filtraciones a la fiscal que ha dirigido aquellas cosas que precisamente los han puesto en la situación en la que están. Es muy importante la mención que haces de la fiscal Rocío Sánchez. Yo repasaba tu columna de esta semana en Caretas a propósito de este mes precisamente, y cuentas, por supuesto, pues sin revelar las fuentes como corresponde, cómo reciben el material. Y dice, ¿no? De la misma manera que muchas otras investigaciones periodísticas en el mundo, muchas fuentes anónimas nos hicieron llegar una cantidad tremenda de audios, miles de ellos, ¿no? Se trataba de un tesoro informativo, te preguntas, no lo subimos al principio porque el material nos llegó crudo. De ahí hay todo un tema de organización y de realmente, ¿no? Destacas el papel de Justicia Viva, que sabían muy bien quién era quién en el Consejo Nacional de la Magistratura y demás. Pero a mí me llama la atención entonces que primero se destaca el papel de la fiscal, por supuesto, que ha tenido efectivamente un papel muy discreto, además como debe ser en su rol,
y del juez Roque Serapio Sí. Huamancóndor. Sí. Pero luego se vio que el señor Roque, él mismo había pedido su traslado a esta otra sala, a Walter Ríos. Se la piden 2 oficios. Entonces yo no sé si el juez no sabía lo que tenía entre manos, o también es la típica movida que a veces pasa en el Poder Judicial, que dejas el caso a la mitad y te quitas a otra sala. No lo sé. Pero el caso es que en lo de la fiscal, sí, claramente ella sabía en dónde estaba, y el hecho de que la fiscalía quiera ahora perseguirla es doblemente grave. Es doblemente grave, porque además lo que está absolutamente claro, y cualquier persona con un mínimo de lucidez y de entender de que finalmente las leyes están para servir a los principios fundamentales de justicia, de rectitud, de honestidad, sabe de que esa fiscal, al empezar su investigación respecto del crimen organizado en el Callao, fue llegando, sencillamente escalando en las vigilancias hasta la Corte Superior, a Ríos, y que luego siguió en la investigación. Una fiscal de rango relativamente inferior que decide, junto con otras personas que han estado, allí ha participado la policía, han participado varios otros, decide proseguir con la investigación porque hay casos graves de corrupción que están dados y la lleva adelante. Entonces, naturalmente, ha corrido gravísimo riesgo, puesto que si esa cosa salía en su momento, ella iba a ser sencillamente aplastada por quienes estaban en posiciones jerárquicamente superiores. A eso quería preguntar. Obviamente, no vas a revelar tus fuentes como corresponde, insisto, pero la filtración inicial, con esto que Sí. tú dices, este volumen de información que ustedes Sí. reciben, en principio, ¿crees que tenía una intención de dar a conocer algo que por otro lado estaba siendo socavado? Esta investigación no iba a llegar a donde ha llegado definitivamente si es que los audios no se daban a conocer. Yo no sé quién nos dio, ignoro las razones por las que llegaron a nosotros, pero hay ciertas cosas que son evidentes, ¿no es cierto?, que no necesitan una mente precisamente privilegiada para concluir que si esta investigación se hubiera hecho dentro de los ámbitos de confidencialidad absoluta, de formalidad extrema, propias del proceso fiscal y judicial acá, en el momento en que se hubiera llegado a conocimiento de las instancias superiores, sencillamente lo hubieran destruido. No hubiera pasado nada. Hubieran inmediatamente apelado a todo tipo de razones formales para que eso no se dé. La única razón por la que esto ha terminado en lo que ha terminado ha sido por el hecho de que se dio a conocer, de que retumbó, de que resonancia, de que movilizó a la opinión pública, que causó una tremenda indignación y forzó entonces a varios a actuar. E hizo de que toda esta investigación fuera virtualmente una investigación conducida en forma abierta. Si no hubiera habido la parte social, la parte de difusión de lo que existía, esto no salía para nada, para nada. Recuerda cómo fue al comienzo la reacción de la gente del CNM, del Consejo Nacional de la Magistratura, la gente del propio Nostroza. Fue una reacción de total negación, y en el caso de Nostroza, lo primero era decir de que era una prueba inválida. Ah, claro, ¿No es cierto? por supuesto. Y ahora me sorprende mucho de que también se esté hablando de hablar de la cadena de custodia. Eso, porque de además la cadena de custodia. hay ya jurisprudencia del Tribunal Constitucional, incluso relacionada con el tema de los Vladivideos, que ha dejado pues ese argumento leguleyo fuera de consideración. Acá los actos de corrupción son evidentes, ¿no? Sobre todo para empezar en todo lo que ocurre en la Corte del Callao, está ahí. Entonces, pretender invalidar esto y efectivamente que de la propia Fiscalía se esté moviendo ese argumento es especialmente preocupante. Preocupante, sospechoso, porque aquí lo único que podrían decir, ¿no es cierto?, respecto de la cadena de custodia y todo esto ¿son audios reales o no? ¿Son legítimos desde el punto de vista de ser una representación directa y fiel de lo que sucedió o no? ¿No es cierto? Hay múltiples instancias periciales, digamos, además pueden comparar lo que nosotros recibimos y sacamos con lo que está ahí, ¿no? Está ahí. Estuvo todo el momento hay una a una interpretación estricta legal. cadena de custodia dentro de todos los protocolos de interceptación legal,
como para poder llegar a una conclusión. De tal manera de que yo creo de que la conclusión primaria que tengo respecto a esto es la siguiente. Todos estos grupos corruptos dentro de la instancia del sistema judicial del Perú, y también con sus proyecciones en el Congreso, en otros lados, en los organismos electorales, en fin, han estado confundidos y en retirada ante la avalancha informativa que los iba sorprendiendo día tras día durante todo el mes de julio. Ahora, de que ya más o menos creen tener una idea de cuál es el volumen de información, yo creo que va a empezar la contraofensiva para buscar de encubrir, limitar el alcance de la investigación, encubrir su alcance, atacar a aquellos fiscales, juez, policías, que han estado dentro de ello, buscar invalidar lo que han hecho para buscar asimismo que de los grupos pseudo periodísticos que están relativamente a su servicio, entonces salgan toda una serie de cosas que busquen invalidar. Los que fueron al almuerzo de Camayo, para empezar, digamos, alrededor de los almuerzos, las reuniones, por supuesto. Vamos a hablar después de la pausa un poquito de mermelada, ¿qué te parece? Porque los conceptos se han ido confundiendo, ¿no? En los últimos años. La mermelada de repente no es la de antes, ¿no? Es otro tipo de mermelada, hay otro frasco, hay otros sabores. No, esto es mucho más que mermelada. Va mucho más allá. Esto es mucho más que me refería al oficio periodístico, en algunos casos, ¿no? Degradado, digamos. En muchos casos, no solamente degradado, degenerado. Vamos a regresar a degenerar esta situación con Gustavo Gorriti, no se mueva. Además, sobre la especial importancia de José Cavazza, sobre quien de repente no se ha hablado tanto como otros, porque él es protagonista en realidad de pocos audios, pero es fundamental porque lo que se ha visto ya y se veía desde antes era la influencia de Cavazza en la OMPE, la influencia de Cavazza en el Consejo Nacional de la Magistratura y cómo evidentemente pues tenía una red de tentáculos notable. Y no hay que olvidar que el señor Cavazza trabajaba, ahorita nomás, para el excongresista José Luna, que inscribe un partido como el de Podemos Perú. Entonces esto tiene una serie de concatenaciones que va mucho más allá, ¿no? Y trabajó antes para César Álvarez. Así es. Y dentro del caso que lleva el fiscal Chirre sobre el caso Lavallato. Tiene un pedido de 25 años, creo, ¿no? 30 años. 30 años por haber sido el testaferro que recibió el soborno de Odebrecht para César Álvarez. Y ni hablar antes de eso claro, está lo de la fábrica de firmas y todo eso. De tal manera de que si hay alguien que tenga una profesionalización dentro de estos ámbitos de la lumpen política, sin duda es él. Pero es un tipo que tiene obviamente mucho más oficio que los otros. Porque sorprende en uno de los audios como Ríos prácticamente hace casi una genuflexión a la hora de hablar sobre él, ¿no? Cuando le dice a su asistente, te voy a contar quién verbalmente es él, ¿no? Es una genuflexión barroca, diría yo, ¿no es cierto? Que es la persona que puede hacer todo esto y que cuando ha llegado, me parece que donde Aguila, ¿no es cierto? Le ha dicho, tú eres mi amigo, pero si viene José Luis, doblemente, ¿no es cierto? Por supuesto, dentro de ese grupo, él era percibido como un personaje influyente, capaz, poderoso. ¿Y Nostroza qué papel jugaba? Porque Nostroza, claro, sale del Callao, sale antes del oriente del país, ¿no? Fue juez antidrogas, ojo, ¿no? Y de ahí cumple prácticamente con todos los cargos en la Corte de Justicia del Callao. Él sale y de alguna manera deja un heredero, que es Ríos. Y Nostroza dice que antes de Ríos viene otro, ¿no? Hay otro presidente de la Corte Superior de Justicia, pero claramente estamos hablando de toda esa línea. Y Nostroza al mismo tiempo, que yo creo que eso es probablemente lo que los audios comprometen más penalmente, no sé si tienes la misma opinión, cuando influye en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Y hay un tráfico de influencias muy claro. ¿Qué papel era el de Nostroza? ¿Nostroza está en la cumbre de la pirámide y Nostroza está más abajo? ¿Cuál es el papel del juez supremo? Bueno, esta organización, o para utilizar la palabra de Netflix, este mecanismo de corrupción que se estructura en forma parasitaria dentro del aparato del Estado, acá dentro del aparato judicial, tiene, entre otras cosas, como suele suceder, mecanismos de ascenso y de herencia. Entonces, y Nostroza, después de haber controlado la Corte Superior del Callao al subir mediante la cercanía, que ya después hemos visto ampliamente documentada, que tenía con el CNM a la Corte Suprema,
entonces deja gente y como se ve también en los audios, maneja una influencia continua con esa corte, y hay una relación que es cercana pero es relativamente vertical también entre Ríos e Inostroza. Desde la Corte Suprema, entonces, Inostroza va haciendo lo que ya ese nivel que tiene le permite, ¿no es cierto? Ha habido una serie, y empieza a intentar llegar a la presidencia del Poder Judicial. Entonces, hay algunos audios que están vinculados con las primeras intenciones que tiene. Luego parece que conversa con Ángel Romero y deciden de que primero debe ir Romero, de acuerdo a alguna de las cosas toda una sucesión que tenemos. que Es todo eso. Y también mientras Walter Ríos va preparando su camino para subir a la Corte Suprema. Entonces, imagínate la tremenda corte que se iba a tener, ¿no es cierto? Si es que no hubiera salido, en su momento a la luz. Un papel como lo hubiera tenido de repente organizando congresos internacionales anticorrupción. El emergente Camayo, ¿no? Que su papel era ahí satelital, era un empresario que le gustaba estar en contubernio con el poder, era un patero, como dicen sus amigos. ¿Cuál era el papel en esa cadena, el de Antonio Camayo? Toñito. No está todo absolutamente claro, pero lo que sí está es que es un empresario que, al haber sido emergente, empezado desde abajo, puso mucho énfasis en establecer relaciones de favor, relaciones de favor en la que él daba y a la vez recibía favor. Una sociedad de contraprestaciones, nos decía Alan Wagner hace algunos días. Exactamente, pero contraprestaciones muy dinámicas y constantes, ¿verdad? Entonces, si tú escuchas la sucesión de conversaciones, por ejemplo, entre Inostroza y Camayo, ¿no? Entonces, tú ves de que ya tienen una especie de ritmo, ya están acostumbrados a toda una serie de cosas. Casi que no le responde con mucha... Los servicios materiales los da Camayo, pero también en mucho las conexiones, porque llega un momento en el que Camayo tiene muchas conexiones. Periodísticas, entre otras. O sea, periodísticas y políticas, ¿no es cierto? Con fuerza popular. Con fuerza popular, especialmente con Miki Torres, ¿no? Y es una persona que son muy cercanos entre sí, pero aparte de eso, lo tiene con varios otros, y también, por supuesto, con periodistas, empresarios. No olvidemos, además del papel que describes de Torres, no olvidemos el papel que tiene Becerril en el Consejo Nacional de la Magistratura, directamente, y por algo Becerril pues ha respondido como ha respondido. No con Camayo, ¿no es cierto? Pero Becerril es una persona a la que, mucho antes que salieran los audios, en septiembre del año pasado, en Nivel de Reporteros, lo sacamos cuando hizo la reunión en Trinidad Morán, en la casa de Guido Aguila, tratando de convencer al otro consejero, a Baltasar Morales, a fin de que apoyen al candidato que ellos querían. Gutiérrez Pérez. Que era en ese momento Gutiérrez Pérez, a que ha sido... De los más comprometidos penalmente, yo diría también en los audios como miembro del CNM. Sin duda alguna, pero ¿no? Sin duda alguna. Entonces, ahí lo negó. Después, dentro de esta cantidad de eventos, por supuesto, ha habido como 3 personas que lo han desmentido y han dicho que sí, que estuvo, que sí, que trató de hacer lo que quiso hacer. Entonces, por supuesto, tú ves la influencia que trata de ejercer y que ejerce, de hecho, Becerril por el lado de Fuerza Popular, el contubernio que existe entre el Consejo Nacional de la Magistratura con la Corte del Callao, con Inostroza Pareachi en la Corte Suprema, entre otros. Y ves en consecuencia organizaciones que deben regular y controlar a las otras y que están entremezcladas en esa especie de mercado persa de favores ilegales, que lo que significa la degeneración completa del concepto más básico de administración de justicia. Ya se ha hablado del récord triste, ¿no?, de la OCMA en este caso, que también explica un poquito todo lo que estamos hablando como consecuencia. Pero hablamos, y se nos va el tiempo, antes de la pausa, del papel de los periodistas. Se ha hablado mucho de estos famosos almuerzos, se ha dicho mucho que si hay problema o no hay problema, ¿no?, en ser amigo de Camayo y en acudir a todo esto. ¿Cómo observas el papel de esa ala, digamos, periodística, si la podemos llamar así? Ellos asistían a esta red, ellos le lavaban la cara a esta red, se preocupaban de que el asunto no se mueva mucho.
Hay muchas formas de corrupción periodística y no solamente relacionadas con este grupo. Pero una de las cosas fundamentales que debe tener en cuenta cualquier periodista es el concepto de conflicto de interés. Uno, cuando es periodista, obviamente tiene que reunirse y hablar con todo tipo de personas. Y puede perfectamente estar en determinado momento en un restaurante, en una cafetería, con una fuente para verla y todo eso. La mayor parte de las publicaciones responsables en el mundo y de los periodistas que actúan como freelance y que tienen el mínimo concepto de responsabilidad es establecer claramente cuáles son las cosas posibles y cuáles no son las cosas posibles. No aceptar cuestiones que involucren un valor económico que vaya más allá de lo mínimo. No aceptar nada de eso. Y cuando crea de que va a haber alguna posibilidad de que él no pueda pagar su propia cuenta, cuando crea de que hay la posibilidad de que tenga que estar en una situación de dependencia económica, por temporal que sea, debe rechazarlo. Entonces, no es malo en sí mismo de que un periodista se reúna con una persona como fuente en cualquier lado. La cosa es, lo hace, digamos, bajo el pago de esa persona. Eso significa entrar en otras reuniones donde el aspecto periodístico cede totalmente a buscar entrar en una relación de convivialidad y de recibir favores, de recibir homenajes, y donde se supone que como resultado de todo eso debe escribir o hacer cosas a favor. Cuando le piden además de que vaya a hacer lo que llaman ahora los guachafos, media training, ¿no es cierto?, para prepararlos a estas personas a hacer las cosas frente a la prensa, o cuando le piden incluso que empiece a buscar de levantar la imagen de tal o cual persona y le pagan por eso, en ese momento ya perdió la distancia, la imparcialidad, la responsabilidad de periodista. Y se ha cruzado esa línea demasiadas veces en los últimos años, demasiadas veces. Y además hay gente que la cruza profesionalmente, que vive de eso, que vive de presentarse como periodista, cuando en realidad son sencillamente gente que mueve imagen, trafica con imágenes, son publicistas, son gente que está a cargo de defender a determinadas personas, de atacar a algunas otras, en fin, por cosas que no tienen nada que ver con el periodismo. Momento de rescatar los valores periodísticos de siempre. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros esta noche. Ha sido muy interesante esta conversación. Vamos a ir con una pausa y lo último de Cara a Cara. Nos vemos.